para el año 2020 había poco más de 15 millones de peruanos y peruanas en situación de inseguridad alimentaria leve, moderada y aguda. La comunicación con la señora Mariana Escobar, que yo quisiera darle la bienvenida y que nos diga esto ya no en global, sino cómo va a impactar precisamente en los peruanos. Bienvenida, señora Escobar. Esta crisis alimentaria, ¿cómo va a impactar en el Perú? Sí, muchas gracias, Karina. Muy buenas tardes. Bueno, de hecho, esta situación ya está impactando al Perú. Es muy importante entender que esta crisis que está generando la situación geopolítica en el Mar Negro, no, es decir, que impacta el tema de energía, de fertilizantes, viene también de un poco atrás. El precio de los fertilizantes venía subiendo desde el año pasado a raíz de una serie de disrupciones en el comercio mundial causado en el marco de la pandemia. Pero obviamente esta situación de Rusia y Ucrania ha empeorado el panorama y está profundizando una situación también socioeconómica muy compleja que ya venía generada por la pandemia, como sabes tú y saben los oyentes. La pobreza en 2020 dejó al 30% de la población peruana en situación de pobreza y al 5% en situación de pobreza extrema, y de la mano un problema de inseguridad alimentaria. Según cálculos de la FAO, para el año 2020 había poco más de 15 millones de peruanos y peruanas en situación de inseguridad alimentaria leve, moderada y aguda, con problemas que impactan desde la desnutrición crónica hasta el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, ahora, esta situación actual en la que se combinan una crisis de los precios de la energía, la crisis de los precios de los fertilizantes y la poca disponibilidad de fertilizantes en el mercado, pues tiene un impacto de nuevo en la inseguridad alimentaria a nivel global y por supuesto está golpeando al Perú. Y esto quiere decir que las cosas van a empeorar. Nosotros, ese número de 15.5 millones de peruanos en esta crisis alimentaria en diferentes rangos, ¿va a incrementarse en los próximos años? Sí, yo creo que es de prever que la situación se está profundizando, por supuesto, porque el aumento de los alimentos, es decir, el año pasado teníamos esta situación de inseguridad alimentaria. Veíamos que en el Perú una dieta saludable costaba casi 5 veces más que una dieta no saludable. Entonces, este año, con esta crisis que además está generando un problema de inflación muy fuerte en el país, por supuesto a nivel global. Esto se va a profundizar en los próximos meses, si es que la guerra se prolonga y además si es que seguimos en esta inestabilidad. Nosotros, señora Escobar, somos un país que podríamos salir adelante con nuestros propios productos, podríamos hacer algo, pero claro, estamos conectados, ya vivimos con 15 millones de personas que están en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvarnos? ¿Qué esperanza tenemos? Karina, yo creo que un punto muy importante que hay que traer acá es que digamos, si bien la situación para el Perú es una situación muy crítica y como dices tú, de prolongarse el conflicto, igual si el conflicto cesara próximamente, ya va a quedar una inercia que se va a ir al mediano plazo. Pero hay también que tener en cuenta que si bien la situación es crítica para el Perú, Perú no está en el grupo de países que van a estar peor o que están peor con esta situación, porque afortunadamente el Perú no es un importador neto de alimentos. Hay muchos países en África, hay muchos países en el sudeste asiático y, por ejemplo, en América Latina tenemos El Salvador, tenemos Haití y tenemos varios estados insulares en el Caribe que son importadores netos de alimentos.
Y esos países son los que van a estar en la situación más crítica y se prevé en varios de estos países, como ya mencioné, seguramente situaciones de hambruna. Entonces, eso también es muy importante aclararlo. Afortunadamente, el Perú es un productor de alimentos, pero por supuesto con el tema de los fertilizantes es posible que haya alimentos en los cuales luego de la siguiente campaña agrícola no vaya a haber un abastecimiento suficiente, pero tampoco podemos decir que no vaya a haber simplemente alimentos para el próximo año. De la campaña agrícola actual hay suficiencia de alimentos, pero por supuesto hay una inflación en el precio de los mismos, que es un tema que hay que mirar con mucho cuidado y seguramente habrá que profundizar medidas en esa dirección, pero ese es un punto muy importante. Ahora bien, resolver este asunto requiere medidas del corto, de mediano y de largo plazo. En el corto plazo es muy, muy urgente fortalecer todos los canales de la protección social que tiene el país abiertos. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, el Jaliwarma, es el canal de distribución alimentaria más grande y eficiente que tiene el Perú. Llega a las comunidades y a las familias que más lo necesitan. Y muy seguramente el gobierno estará pensando, esperamos, en fortalecer ese canal y seguramente será necesario reforzar las dosis alimentarias que habrá que transmitir a través de ese canal, seguramente no solamente para los niños y niñas, sino eventualmente para sus familias, o fortalecer la entrega de algunos bonos, seguramente aumentar el monto. Exitosa. Un poco el gobierno está revisando estas opciones, pero en el corto plazo hay que fortalecer estos canales de la protección social, porque los peruanos y las peruanas no están teniendo los recursos para poder acceder a alimentos. Y los alimentos, como dije, también pueden empezar a escasear parcialmente o a haber algún tipo de desabastecimiento. Por el tema de los fertilizantes, ¿no? Por el tema de los fertilizantes, que no hay un manejo, lamentablemente la gestión en este gobierno está teniendo baches, no hay una gestión buena para abastecernos de fertilizantes y hay una carestía en el mundo de fertilizantes, pero nosotros sí tenemos agricultura, y esa agricultura sería bueno apuntalarla. Sí, claro, yo creo que, yo creo que muy importantemente, aquí yo creo que la agricultura, pues en el Perú es una sola agricultura que tiene diferentes segmentos. Está toda esta agricultura agroexportadora que por supuesto le genera unos ingresos muy importantes al país. Hay que tenerle atención, hay que apoyar también en este momento, pero por supuesto está esta gran franja de la agricultura familiar, ¿no?, que es la agricultura que provee en un porcentaje muy importante los alimentos que llegan a las mesas a diario de peruanos, de millones de peruanos y peruanas. O sea, casi que el 60% de esa producción de la agricultura familiar es la que llega a nuestras mesas, que obviamente son los productores más pequeños, productores que viven en general en una situación estructural de pobreza, y que obviamente esta situación pues los va a empobrecer de una manera muy crítica, y entonces ahí hay que apuntar. Por ejemplo, el gobierno ha venido entregando este bono Huanchai, pero obviamente ha habido algunos problemas en la entrega del bono porque el padrón de productores no está completo, porque hay también unos requisitos que se requieren para el acceso al bono. Entonces la entrega tiene unos problemas también de eficiencia que hay que entrar con mucha urgencia a resolver, porque lo que podemos tener es seguramente para el año entrante una porción muy importante de esta agricultura familiar, sobre todo aquella de subsistencia, que va a estar aún más empobrecida de lo que está en este momento. Entonces también es un tema que tenemos que observar al productor y al consumidor final. Muy bien, entonces arreglar estos problemas, sobre todo ver cómo se hace para generar una fábrica de fertilizantes que hace mucho tiempo piden los productores, los agricultores y sobre todo estos agricultores pequeños de agricultura familiar. Muchísimas gracias a la señora Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú. Muy bien, muchas gracias.